Ser podcast. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair. So it takes a boy to live, it takes a man to pretend he was there. Vamos ya al espacio dedicado a la literatura y a la naturaleza que cada domingo de verano dedicamos a la literatura. Gaby Martínez, bienvenido un año más, buenos días. Hola, muy buenos días, querida Lourdes y vividoras y vividores del mundo. Ole. Es una alegría volver otro verano a este rinconcito después de un año que nos tiene especialmente contentos, la verdad, porque cada vez más países están trabajando para expandir la literatura. Fíjate que hasta nos hemos llevado sorpresas emocionantes como la de empezar una colaboración con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para introducir la literatura en el país, que se suma a Perú, Colombia, México. Tenemos a mucha gente ahí ya en marcha, ¿no? Oye, también estamos muy contentas porque National Geographic ha seleccionado tu exposición, tu trabajo, Animales Invisibles, como mejor exposición en los segundos premios de los lectores de historia de National Geographic, y se puede votar, yo lo digo, historia.nationalgeographic.com.es, se puede votar, voten por Animales Invisibles de Gaby Martínez. No soy nada partidista, como se puede ver. y del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona con Jordi Serrallonga. Bueno, vamos ahí pero los animalitos invisibles, ya saben los oyentes de La Vivir por temporadas pasadas, esos son tuyos. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Los de hoy son dos pensadores de lo más, te diría, lúcidamente revolucionario que se puede encontrar en las librerías. Bueno, lúcidos, revolucionarios, a mí no me puede interesar más. ¿Quiénes son? El autor se llama Amitav Ghosh, nació en Calcuta, en la India, y aunque él se presenta como bengalí, porque es ahí donde se crió, él vive en Nueva York y hace 9 años escribió un libro, El Gran Delirio, que este año ha publicado en España la editorial Capitán Swing. ¿Y de qué va El Gran Delirio? El Gran Delirio explica por qué Occidente ha enloquecido hasta el delirio y por eso, no es que no proteja, sino que ni siquiera presta auténtica atención a lo que de verdad importa hoy en el planeta, que es el cambio climático. Aunque algunos digan que eso no existe. Exacto, hay una huida hacia adelante. Ghosh pone el foco en los escritores, en los intelectuales, y el libro habla sobre qué ha pasado para que incluso los pensadores que están decidiendo qué es buena literatura y qué no, estén condenando a los libros que tocan el cambio climático al menospreciado rincón del ecologismo, al de la ciencia ficción, pero no al de la gran literatura. Y aquí es donde Ghosh se pregunta cómo es posible que tantos narradores e intelectuales estén ciegos al tema más importante de nuestra época. Se pregunta por qué están de acuerdo con Emma Bovary, la memorable burguesa de Flaubert, que pensaba que la naturaleza era aburrida. Sí, grandes preguntas, no sé si con respuesta. Bueno, eso es lo mejor, que Amitav Ghosh también da respuestas a las preguntas, ¿no? Por eso es tan interesante el libro. Y una respuesta es que la novela moderna nunca se ha visto enfrentada a lo improbable. Es decir, que para los escritores del último siglo, los volcanes, los tsunamis, los terremotos, las riadas, los megaincendios, fenómenos como el Niño y no digamos el superniño que nos viene ahora, eran y siguen siendo en general literariamente inútiles, por improbables. Pero eso está claro que debe cambiar porque se está demostrando que esas catástrofes ya son comunes, o sea, forman parte de nuestra normalidad, ¿no? Sí. Son comunes y casi diría que se han convertido en habituales. Nadie con 2 dedos de frente puede ya negar eso. Sí, es lo que dice Ghosh, y que él también habla de la nueva potencia transformadora de Asia, de cómo debemos ir mentalizándonos, de que el futuro lo va a marcar ese continente y que entonces debemos aceptar el final del pensamiento que pone a Europa y a Estados Unidos en el centro. Y el otro sabio que nos acompaña es con quien vamos a hablar, dicen que el filósofo más consultado en Internet de España. No sé si esto es qué tipo de mérito o medalla es esto, pero oye, si sale así, es que sale. El filósofo más consultado en Internet de España. Él es poeta, ensayista, pensador, ecologista, pero de los que se mojan y se movilizan, y justamente por una de esas acciones está pendiente de sentencia por lanzar pintura contra la fachada del Congreso, en el que le piden, recordemos, casi 2 años de cárcel para él y los compañeros que lo acompañaban. Damos la bienvenida y agradecemos mucho que haya pasado por la radio esta mañana a Jorge Richman. Hola, buenos días. ¿Qué te ha parecido Gran Delirio?
Bueno, es un ensayo muy notable, ¿no? Como estaba señalando Gaby. Nos hace ver que estamos viviendo pues en una especie de mundo al revés, ¿no? El título del Gran Delirio pues apunta hacia eso. Nos hace pensar también en cómo pues otro gran pensador de nuestro presente, que murió hace poco, Bruno Latour, el antropólogo, filósofo francés, pues hablaba también de delirio epistemológico, ¿no? Es un delirio político, es un delirio cultural, es un delirio epistemológico, podríamos decir, con Latour y con Gauche. Y deberíamos intentar salir un poco del delirio para tener alguna opción de seguir adelante, porque realmente esta policrisis ecológico-social pues amenaza lo más básico, la habitabilidad de la Tierra para seres como nosotros. ¿Crees que las ficciones sobre el cambio climático, también lo mencionaba ahora Gaby en la entrada, están arrinconadas, como también dice Amita Ghosh, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer de verdad frente a esa enormidad que es el calentamiento global nos exigiría cambiar tan profundamente que casi nadie lo quiere asumir de verdad, ¿no? El libro insiste en ello, ¿no? Dice, pues claro, hubo un momento clave cuando nos dimos cuenta de que ese modo de vida occidental asociado con la descolonización también y los proyectos de modernización de países en África, en América Latina, en Asia, que ese modo de vida occidental no era generalizable. Nos seguimos diciendo que sí, nos seguimos autoengañando con eso, pero solamente el planeta Tierra no da más que para una pequeña porción, ¿no?, de la enorme población que somos ahora, 8.300 millones de seres humanos viviendo de esa forma, ¿no?, con ese modo de vida imperial. Y eso, claro, pues nos sitúa ante la disyuntiva incómoda de o cambiamos muy a fondo, y eso quiere decir cambio cultural, cambio económico, cambio político, o realizamos un cambio sistémico, o seguimos autoengañándonos, ¿no? Hasta que nos extingamos. Hasta que el planeta Tierra pues se convierta en parcial o totalmente inhabitable para esa cosa que somos, Homo sapiens. Bueno, una parte de la familia de Amitav Ghosh justamente se le hace inhabitable la zona donde vivían, en un pueblo del delta de Bengala, que se inundó y ellos tuvieron que emigrar. Y esto influye enormemente en su mirada. A ti, Jorge, de chaval, porque claro, aquí muchas veces las motivaciones de cada cual pues hay que buscarlas muy al principio, ¿no? O sea, no sé, ¿te influyeron, has comentado alguna vez desde la lectura de Colmillo Blanco, los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, pero ¿hubo algún hecho o hechos concretos que te llevaran a ser quien eres ahora? ¿O tu impulso proviene sobre todo, no sé, más de la parte de lo leído, lo visto, lo intuido y lo vivido, de tus caminatas de chaval por la Sierra de Guadarrama? Un hecho traumático así como el que efectivamente abre el Gran Delirio, no, esa gran inundación, ¿no?, en uno de los grandes ríos de Bengala que desplaza a toda la familia de Amitav Ghosh, algo parecido a eso, no. En mi caso, pues tiene más que ver con que efectivamente mis padres eran montañeros, y entonces cada fin de semana pues subíamos a la Sierra de Guadarrama, solíamos veranear también. El mes de vacaciones de mi padre generalmente pues era en la montaña, muchas veces en el Pirineo de Huesca. Y a partir de ese ir desde caminar en montaña, digamos, desde muy pequeñito, y luego el encuentro con algunas ideas, yo me topé con ideas ecologistas pues pronto en la adolescencia, y aquello era extremadamente convincente. Gracias al juego de manos del coeficiente de calzón. ¿Cómo hacerse rico especulando contra una moneda de bien? ¿Cómo es el funcionamiento tan complejo de la balanza de pagos? Escuchamos No te olvides de vivir, la versión que el grupo Dolorosa hizo de tu poema, 1000 cosas que hay que comprender antes de morir.
Y que es uno de esos poemas implacables, muy en la línea del título que hoy comentamos, El Gran Delirio. Son mensajes directos al grano, sin paños calientes y con aval científico, que esto es importante. La contrapartida es que hay mucha gente que en cuanto oye cambio climático, como que pone tierra de por medio, ¿no? Teme que le vas a contar un desastre detrás de otro. En tu último libro, Jorge, Donde el amor hay el mundo, editado por Almuzara, eres tan contundente como de costumbre, pero también hablas de esperanza y de alegría. ¿Cuál es tu postura respecto al futuro? ¿Qué dosis de esperanza y alegría propones para la cotidianidad, para el día a día? Bueno, aquí como dos asuntos, ¿no? Por un lado, cuando se confunde la esperanza con el optimismo y cuando en realidad lo que pide tanta gente es muy comprensible, es humano, demasiado humano, es dígame usted algo que me dé ánimos. Hay que distinguir mucho entre un dar ánimos que evite el engaño y el autoengaño o dígame usted cuánto quiere que le engañe, entonces podremos salir de aquí pues muy, muy contentos, ¿no? La situación es muy dura, es muy difícil y el horizonte pues es sombrío, ¿no? Hay que partir de ahí, hay que asumir eso para poder decir, bueno, tendríamos caminos realistas, ¿no? Que nos que evitarían los peores escenarios, pero eso nos exige transformarnos muy a fondo. Lo que no puede ser, por desgracia, es pensar que vamos a poder seguir viviendo más o menos como lo hacemos, aunque quizá pues variando las fuentes de nuestra electricidad y salir adelante, porque eso es imposible, ¿no? Hay una parte así del gran engaño de nuestras sociedades, pues tiene que ver con esas ideas de transición energética que no insisten en que como primer elemento necesitamos vivir usando mucha menos energía, ¿no? Y luego en este libro que mencionabas, Gaby, así como también en Simbioética, un libro anterior, sí que yo desarrollo una perspectiva en positivo que por otro lado tiene bastante que ver también con lo que sugiere Amitav Ghosh en su libro, ¿no? Se trataría de hacernos cargo de que somos seres terrestres en una biosfera finita, desafiar pues ese dualismo ontológico sobre el cual se ha construido buena parte de la cultura occidental dominante, volver a pensarnos entonces como esos animales llamados Homo sapiens, animales con características especiales, ¿no? Seres singulares, pero también animales como los otros, y darnos cuenta de que necesitamos convivir con eso que la tradición china pues llama los 10.000 seres o las 10.000 criaturas, ¿no? Con esos trillones de otros seres vivos entremezclados con los cuales, como holobiontes, componemos la biosfera terrestre, ¿no? Si somos capaces de ir hacia eso, de darnos cuenta, como dice Amitav Ghosh, ¿no? De que darnos cuenta de que la Tierra está viva, ¿no? Por ahí tenemos opciones, pero claro, exige pues todo ese trabajo de reconstrucción cultural profunda que de nuevo pues no es lo más cómodo. Hablas de decrecimiento, claramente, de cambiar hacia ahí, pero en cambio yo veo que hay como una reacción, una ola reaccionaria, de hecho, a ese miedo, a ese no querernos dar cuenta de la situación extrema en la que vivimos, en la que hasta hace poco la motosierra era pues algo de las pelis de terror, de La Matanza de Texas, por ejemplo, y ahora la gente vota a un tipo que exhibe una motosierra. ¿Qué relatos, qué símbolos pueden tener la fuerza necesaria para enfrentar este discurso tan testosterónico y tan de simbología nacional, de encerrarnos en nosotros y todo esto? Es que te estaba escuchando con lo del planeta, de seres vivos y todo esto, y es que está la reacción contraria. Sin duda, ¿no? Ahí estamos asistiendo pues a esa gran pugna cultural, política y cultural en nuestro tiempo y parece que van ganando los partidarios pues de ese cierre de fronteras y capitalismo extremo que nos lleva a un horizonte de ecocidio más genocidio, pero que agrupa a gente alrededor pensando que ellos podrán estar entre los ganadores, ¿no? Y el tipo de individualismo anómico que de fondo en la cultura dominante pues también empuja hacia eso. Yo creo que del otro lado, ¿no? Tenemos pues esa
esa posibilidad de volver a pensarnos como los seres ecodependientes e interdependientes que somos, y apoyarnos más en los valores nutricios de cuidado, de convivencia, que los feminismos, por ejemplo, y en particular los ecofeminismos, pues ponen en primer plano, ¿no? Del Milano, del buitre caroñero y su hermano menor, don Arimoche, rapaces en sus gustos muy exigentes, me aliñaron con exceso tomillo, salvia y catueso. Luego en mí se hizo la noche, un dominguero cantaba una canción mientras lavaba el coche. Escuchamos un fragmento del Tigre del Guadarrama, interpretado por las maravillosas Vainica Doble, en el que asistimos a una escena salvaje en la que de pronto aparece el dominguero de turno lavando el coche, ¿no? Si es que ya estamos en todas partes, Gaby. Sí, bueno, y los asiáticos aún más, ¿no? Por una cuestión de puro número. En el Gran Delirio también se aborda la superpoblación, los adelantos científicos que vienen de Asia, las iniciativas políticas para proteger el medio ambiente, y ahí están, por ejemplo, la plantación de bosques gigantes en China. ¿Cómo crees, Jorge, que medidas como esas son eficientes? En cualquier caso, para ejecutarlas debes convencer a tu población, crear un relato. ¿Crees que eso se está haciendo o se va a hacer pronto aquí? Bueno, algo que Ghosh subraya y es muy importante, y tiene razón en marcar el acento en eso, es que descarbonizar de verdad, o sea, reducir de verdad las emisiones de gases de efecto de invernadero, exigen ceder poder militar, económico, ceder poder político, y que entonces en un contexto de estados-nación y agrupaciones de estados-nación sumidos en una geopolítica militarizada, las opciones de descarbonizar pues se acercan a cero, ¿no? Y eso es algo que en general pues no estamos considerando. Es como si la geopolítica fuera por un lado, ¿no? Y las disputas de poder político por allá, y por otro lado pues la descarbonización. No es así, porque las formas de vida que Occidente, ¿no? El mundo euro-norteamericano luego generalizado, y ahí por ese camino pues han ido también los países asiáticos que tienen un papel tan destacado en el libro, el ensayo de Ghosh, esa forma de vivir generalizada se generaliza, pero no es generalizable, y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? O bien somos capaces de plantear transformaciones sistémicas muy a fondo, o no saldremos del agujero donde nos hemos metido, ¿no? En ese libro, El Gran Delirio, destaca que la encíclica del Papa Francisco, Laudatio Si, que recordemos es la apuesta por proteger la naturaleza, pues fue un ejemplo de honestidad, ¿no? Que puso en evidencia este discurso hipócrita que se puso de manifiesto en los acuerdos de París por el clima, por ejemplo, que se firmaron el mismo año, en 2015. Ahora el Papa León XIV también ha presentado una encíclica alertando sobre la inteligencia artificial, y me interesa saber qué te parece el papel, o qué papel crees que puede jugar la religión en el actual contexto climático y ese resituarse del que estamos hablando. Sí, bueno, ahí podríamos también distinguir quizá entre dos elementos. Por un lado, las religiones organizadas, ¿no? Que efectivamente son, al final del ensayo de Ghosh, pues una de las fuerzas que podrían ayudar en esa suerte de gran transformación cultural que necesitamos, ¿no? Eso por una parte, y efectivamente en ese sentido pues los dos últimos papas de la Iglesia Católica, el actual y el Papa Francisco, han trabajado, en el caso de Francisco, o están trabajando bien, diríamos, desde el punto de vista de esa cultura terrestre que necesitamos. Y por otro lado, sin meternos en las confesiones organizadas,
sí que podemos defender. Yo lo he hecho, tengo también pues un ensayo reciente que se llama Ecoespiritualidad para laicos. Sí que podemos defender que necesitamos, en ese nivel de transformación cultural profunda, apelar a las ecoespiritualidades que pueden ser laicas cuando las pensamos sobre todo pues como vivencias de conexión con la naturaleza, con el todo si se quiere, y con hacer retroceder los egos, la egocentricidad, ¿no? Que esos serían pues como los dos grandes elementos para una ecoespiritualidad laica que nos ayudaría en esa transformación cultural honda. Sí, al principio hablábamos precisamente de las protestas que se están criminalizando, ¿no? Ha surgido algún manifiesto denunciando esa criminalización de la protesta. Y lo ha firmado todo tipo de gente, y aquí debo decir que uno de ellos soy yo. O sea, creo que es algo por lo que hay que pelear, ¿no? Por defender ciertos espacios. Como hablamos de la Iglesia, ¿ha firmado alguien de la Iglesia? Porque quizás implicarse de esa forma más terrenal sería un gesto aún más explícito, ¿no? más definitivo, como decir, hago la letra carne, la encíclica Acción. ¿Contemplas esa posibilidad? Bueno, me consta que hay sectores en nuestro país, por ejemplo, sectores del mundo católico que están muy cerca de estas posiciones, ¿no? Lo que en su tiempo se llamaba Cristianos para el Socialismo, que luego pues ha seguido existiendo en forma de comunidades de base, son quienes han impulsado también en este país, por ejemplo, todo el trabajo que se ha ido haciendo sobre la encíclica Laudato Si, que antes mencionábamos. O sea que sí, me consta que algunas personas concretas que están en ese ámbito también están firmando, por ejemplo, pues esas tomas de posición. Pienso, por ejemplo, pues en un Rafael Díaz Salazar, ¿no? Que es un buen profesor de la Complutense, un intelectual ejemplar en muchos sentidos, y un buen representante, ¿no? de ese mundo católico muy identificado con la línea de Laudato Si. Pues te agradezco muchísimo, Jorge Reichmann, por haber compartido estos delirios matutinos y naturales. Y, ojo, y te agradezco especialmente el mantenerte tantos años en la brecha de la poesía, del ensayo, del hacernos reflexionar, de la filosofía y sobre todo de la acción medioambientalista, que creo que es fundamental, que es lo que realmente debería movilizarnos a todos, porque el planeta va a continuar. Lo que quizá no podamos continuar seamos nosotros, ¿no? Y dejemos de mirar a la naturaleza como un recurso infinito, sino como algo que somos nosotros también. Como un gran ser vivo del que formamos parte, sí señor. Pues me parece, Gaby, que me parece que no lo dejamos aquí, no podemos añadir nada más. Ya está, la despedirse, y agradecerte mucho, Jorge, haber estrenado esta temporada pues con una conversación tan estupenda. Muchas gracias. Y con un libro tan fantástico, El Gran Delirio, de Amita Ghosh. Hasta la semana que viene, Gaby. Chao, Gracias, hasta la semana que viene. Then we'll come back again and again and again and again and again. We'll come back again and again and again and again. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.